acerca de la distribución de frecuencias simples. Entonces, en este caso de las frecuencias simples, teníamos pues únicamente en el conjunto de datos y para cada dato íbamos a contar cuántas veces se repetía cada uno de estos. Ahora, en este caso, se va a agrupar, ¿sí? Los datos que tengamos. Entonces dice acá un breve concepto que la agrupación en intervalos de clase es un método estadístico que se utiliza para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos y consiste en formar grupos de valores consecutivos de la variable y poner cada uno de estos grupos en cada fila en lugar de poner una sola puntuación, indicando el número de datos comprendidos en cada clase. Así en general, y ahorita pues que comencemos a hacer el procedimiento, pues nos vamos a dar cuenta acerca de. Bueno, entonces, primero, miren, tenemos ahí la tablita con los datos que vamos a trabajar. Se recuerdan que lo primero que debemos de hacer es ordenar los datos, ¿sí? Entonces, hoy les quiero mostrar una forma que les puede ayudar a ordenar esos datos, ¿sí? Entonces, vean, vamos a trabajarlo de dos maneras, esta forma se llama diagrama de tallo y hojas, ¿sí? Eso es para ayudarles a hacer. Entonces, primero lo vamos a organizar desordenado, ¿sí? Y luego cada una de las filas las vamos a ordenar. Entonces, vean en qué consiste esto. Entonces, vean, aquí tenemos nuestros datos. Entonces, la primera columna, ¿sí? La primera columna es el primer dígito del número, ¿sí? Aquí voy a anotar. La primera columna es el primer dígito del número. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de 30, o sea, este número 3 se va a referir a todos los que tengan 30. El número 4 a todos los que sean 40 y algo, ¿verdad? Entonces, así. Entonces, en la otra columna, solo voy a ir escribiendo el otro dígito. Entonces, por ejemplo, vamos acá con el 34, ¿sí? Entonces, tengo ahí el 34, por ser un dígito de 30, entonces lo voy a anotar en la fila del 3. Entonces, miren, ahí, al momento de colocarlo, ahí se forma el 34. Bueno, entonces, este 34 ya lo hice. Ahora, vamos aquí, vamos a seguir en la línea. Miren, el 45. ¿En qué fila iría el 45? En la fila del 4. Entonces, ahí está el 45. Ahora el 56 iría en la fila del 5, el 78 en la fila del 7, entonces voy a ir anotando esos números. El 45 en la fila del 4, entonces aquí le voy a colocar una coma y voy a colocar el siguiente número, que es otro 5, ¿sí? Solo el segundo número es el que estoy colocando. Yo espero que me estén entendiendo esa parte. De ahí el 67 que iría en la fila del 6. Entonces, ahí coloco el 7. Recuerden que solo coloco el segundo dígito. Ahora vamos ahí con el 89. Este iría en la fila del 8 y coloco el 9. El 36 va a ir en la fila del 3. Entonces, miren, como aquí ya tengo un 4, coloco una coma y el 6. Ahora, 66 va a ir en la fila del 6. Entonces, coloco coma y el 6. Ahora, el 90, que va a ir en la fila de 9, desde ahí coloco el 0. 48, y lo coloco en la fila del 4, ¿verdad? Coma y coloco el 8. 56. ¿En qué fila iría? El 5. En el 5. Entonces coloco coma, miren, y coloco el 6. Ahora, el 60
iría en la fila del 6 y colocó el 0. El 65 iría en la fila del 6 y coloco el 5. Miren, voy separando con coma los números. El 78, que va en la fila del 7, entonces ahí el 8. 66, en la fila del 6, entonces ahí coma y 6. 57, ahí en la fila del 5, entonces ahí coloco el 7. Ahora, el 65, aquí en la fila del 6, coma y coloco 5. 63, en la fila del 6, coma y coloco el 3. 64, ahí, coma y coloco el 4. 62, la coma y coloco el 2. 78, iría ya en la fila del 7, coma y coloco el 8. 77, coma, coloco ahí el 7, ahora me toca el 87, entonces en la fila del 8, ahí coma y coloco el 7, ahora tengo un 85, coma y coloco el 5. El 58 iría en la fila del 5, entonces ahí coma y coloco el 8. 60 iría en la fila del 6, entonces acá coloco el 0. ¿Me están entendiendo cómo es que se debe de hacer? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bueno, ahí. Entonces ahora, ahí ya coloqué el 76, ahora me corresponde colocar el 74, entonces ahí coma y coloco el 4. Ahora 56, ahí coma y coloco el 6. Y así nos vamos, ¿sí? Primero lo hacemos así desordenado. Si ustedes lo pueden hacer ordenado de una vez, pues sería mucho mejor. Pero si no, hagan las dos formas en que yo voy a hacer. Primero, solo clasificamos. Esta es una clasificación de los números. Y luego se ordena en la otra tablita, ya cada uno de los números, ¿verdad? Entonces ahí, a veces les recomiendo yo esta forma porque a veces en la otra manera de solo ir viendo los números, a veces se pierden las cantidades, ¿sí? Y luego cuando contabilizamos los números y el total de datos, nos damos cuenta que no tenemos la cantidad que era, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí acá sí voy a terminar. Entonces ahí el 76 y el 6. El 88 en la fila del 8. Ahora el 85. En la fila del 8 coloco el 5. Y así. Hasta que terminemos todos los datos. ¿En cuál va a iniciar? Pues ustedes y lo que deben de localizar es cuál es la cantidad así menor. Por ejemplo, si es 20, si es 10, ¿verdad? En el caso de que fueran, por ejemplo, un 5 o un 2, entonces se inicia con 0. O sea, el primer dígito sería 0. En ese caso. Si se dan cuenta, miren, ¿cuál es el conjunto que tiene más datos? El 6. El 6. Incluso esta es una gráfica y nos ayuda a determinar también cómo es que se está distribuyendo cada uno de esos datos, ¿verdad? Este conjunto de notas fue tomado de los resultados de notas de estadística. No de ustedes, de otras personas, pero de ahí viene el origen de los datos. Entonces, miren, la mayoría de alumnos ahí, según este diagrama, obtuvo 60, ¿sí? Hay algunos que perdieron y otros que están arriba, ¿verdad? Pero la mayoría está en 6 y 7. Bueno,
Entonces, una vez que ya tenemos la primera ya desordenada, entonces ya solo me va a tocar ordenar cada uno de las filas. Si ven ahí la del 3, ya está ordenada, entonces ahí solo copia. 4,6. Ahora, en la del 4 igual ya está ordenada. Hay en algunos en que ya nos va a quedar ordenada y en otros que vamos a tener que ordenar. Por ejemplo, en la del 5, primero iría el número 5. Entonces, 5, luego los 6, tengo ahí 3, luego el 7 y luego el 8. ¿Sí? Ahora, con el 6, si ven, tengo ceros. Entonces, ahí tengo 2 ceros. No tengo número 1, pero sí tengo un 2. Tengo un número 3, un número 4. De ahí tengo 2 números 5. Tengo 3 números 6. Tengo 3 números 7. Igual ustedes me confirman, por favor. Tengo un número 8 y un número 9. En caso de que no estuvieran seguros de la cantidad que tienen, pueden contar. Yo aquí estaba contando que hay 15 ahí. Entonces aquí tenemos 3, 6, 9, 12, 15. Sí está la cantidad que es. Ahora voy a ir con la del 7, que también tengo un número 0. No hay número 1, no hay 2. Tenemos 2 números 4. Luego tenemos 2 números 6. Tengo 2 7 y 3 8. 3, 8. Ahí con el 8 iniciaría con el 5. Tengo 2 5, tengo un 7, tengo 2 8 y tengo 2 9. Y por último, ahí ya solo tengo 9. Entonces, vean, este conjunto que me quedó acá ya está ordenado. Entonces recuerden de que, ¿cuál es la forma de lectura? Es que el primero indica la primera cantidad. Entonces, por ejemplo, aquí el 4 quiere decir 34, 36, 45, 45, 48, 55, 56, 56, 56, 57, 58 y así sucesivamente. Entonces, una vez que ya hicimos el diagrama de tallo y hojas, ahí ya tenemos ordenados los datos. Entonces, vamos a ir a la siguiente parte. ¿Sí me entendieron cómo hacer el diagrama de tallo y hojas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ahora lo que nos corresponde son lo siguiente. Entonces, las partes que necesitamos para poder hacer la tabla son 3 básicamente. Hallar el rango, escoger el número de clases y luego encontrar el intervalo con el cual voy a construir la tablita. ¿Sí? Entonces, bien, el rango dice que es el dato mayor menos el dato menor. Eso lo observamos ahí en ese diagrama de tallo y hojas. ¿Sí? Miren, ¿cuál es el dato menor? El 34. ¿Y cuál es el mayor? El 90. Entonces vengo y acá, miren, voy a decir. El dato mayor es 90, coloco ahí menos, y el dato menor es 34. Hago ahí esa resta, 90 menos 34. ¿Cuánto es? 56. 56. 46, profe. Bueno, ahí. Ahora, el número de clases dice que es la cantidad de grupos a realizar, ¿sí? O sea, en cuántos grupos voy a hacer. Aquí sí tenemos que tomar en cuenta. Este número lo escogemos nosotros, ¿sí? Pero no debe ser menor de 5 ni mayor de 18, pero tampoco se vayan a que su tabla tenga una gran cantidad de datos. De preferencia que se mantenga entre 5 y entre 10, ¿sí? Entre esa cantidad para
para tenerla mejor. Entonces, díganme ustedes, ¿qué cantidad proponen utilizar acá? ¿Cuántos grupos? 6. 7. 7. Bueno, me parece 7 y les digo por qué el 7. Porque miren, acá ahorita que vamos a calcular el intervalo, ¿sí? Ahora que calculemos el intervalo, vemos que es el rango dividido el número de clases. Entonces, el rango es 56 y al momento de dividir el 56 entre 7 me va a dar un número entero, que es el 8. Entonces, ahí está. Desde ahí, bueno, no sé si me doy a entender cómo calcular el rango, escoger el número de clases y el cálculo del intervalo. ¿Está claro ahí? Sí. Sí. El rango, miren, es la cantidad que se va a sumar, ¿sí? En la tabla. Ahorita vamos a ver cómo hacerlo. O también lo podemos decir que es la distancia entre cada conjunto de datos. Muy bien. Entonces, ahora voy a comenzar a construir la tablita. Y la tablita que voy a construir únicamente va a tener por ahorita 3 columnas, ¿sí? Entonces, voy a insertar yo acá una tablita de 3 columnas. Y el número de filas, miren, una del título, y como estamos diciendo que vamos a hacer 7 grupos, entonces en total 8 filas. Entonces, miren, como estamos diciendo que estos son punteos, aquí le vamos a poner que son punteos, ¿sí? Otra forma de llamarlo, como son los datos, es como letra X, ¿sí? También puede ser solamente la letra X que representa a los datos. La siguiente columna que vamos a hacer es la columna de la frecuencia. Y el otro dato va a ser la frecuencia acumulada, ¿sí? Entonces recuerden, ¿qué voy a entrar? Esta es la frecuencia. Vean que es ese F minúscula y la F mayúscula va a ser frecuencia acumulada. Entonces, ahora vamos a ver cómo armar la tablita. Entonces, vean, voy a comenzar y digo, para los intervalos necesito 2 valores, ¿sí? Entonces, ahí voy a colocar mi dato menor. ¿Cuál es mi dato menor? 34. 34. Bueno, entonces voy a colocar, miren, 34. Y ahí es en donde va a entrar en juego ese número que encontré. Entonces, miren, es lo que voy a ir sumando. Pero ese resultado lo voy a ir colocando abajo. O sea, ese 34 le voy a sumar 8. Y el resultado lo voy escribiendo abajo. ¿Sí? Bueno, entonces primero voy a armar mis intervalos. Entonces digo ahí, miren, 34 más 8. 42. 42. Luego 42 más 8. 50. 50 más 8. 58. 58 más 8. 60, 66. 66. 66 más 8. 74. 74. Y 74 más 8. 82. 82. Muy bien. Ahora acá voy a colocar la otra cantidad, ¿sí? Este es el número anterior a 42. ¿Qué número va antes de 42? El 41, o sea, uno menos. Y de ahí sigo, miren. El número anterior a 50. 49. 49. El número anterior
a 58, 57. El número anterior a 66, 65. Así. El número anterior a 74, 73. El número anterior a 82, 81. Bueno, 81. ¿y cuál va a ir aquí? Pues resulta de que como, ¿qué cantidad iba sumando yo? Más 8. Más 8. Entonces, miren, me quedaría 89. Pero si ustedes ven, tengo acá 90. Entonces, si en el caso de que todavía, ahí están mis 7 grupos, pero de que se me excluya algún valor, entonces el último lo voy a llegar a ese valor que necesito. Entonces, acá me quedaría en 89, pero lo voy a dejar en 90, ¿de acuerdo? Pero es para poder tomar ese valor. De lo contrario, lo que se puede hacer es agregar un grupo más, ¿sí? Y hacerlo. Por ejemplo, podrían decir ustedes ahí 90 a 97, por ejemplo. Y a dejar ahí ese 89 que correspondía. Cualquiera de las dos maneras está bien, ¿sí? ¿De qué manera lo prefieren hacer ustedes? Para que sea exacto y que cada grupo tenga los 8 que está aquí en el intervalo, lo pueden hacer así, agregando un grupo más. Si quieren, lo vamos a dejar así para que ustedes tengan ahí ese ejemplo. Entonces, ahora me va a corresponder ahí encontrar la frecuencia y encontrar la frecuencia acumulada. Entonces, ahora vamos a ver cómo calcular la frecuencia. Entonces, miren que mi rango dice, de primero de 34 a 41. Entonces, voy a mi diagrama de tallo y voy a contar cuántos números hay de 34 hasta 41. Entonces, vean, tengo ahí 1, 2, porque aquí ya comienza en 45. Entonces solo tengo 2. Entonces acá voy a anotar 2. Luego de 42 a 49. Igual, miren, 1, 2, 3. ¿Verdad? Porque el siguiente ya inicia en 50. Entonces vengo acá a mi tablita y ahí voy a colocar ese número 3. Ahora, mi siguiente intervalo es 50 a 57. Entonces, tengo, miren, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí voy a colocar 5. Ahora, de 58 a 65. Entonces tengo ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A 65, miren, 8. Entonces, vengo y acá voy a colocar ese número 8. Ahora voy a ir con mi siguiente intervalo, que es de 66 a 73. 66, entonces, ahí. Digo, miren, 66 a 73. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces acá, 9. Luego de 74 a 81. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 9, porque aquí ya comienza en 85. Entonces ahí, 9. Ahora el siguiente intervalo es de 82 a 89.
Desde 82 a 89, ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces acá escribo el número 7. Y por último, ahí está más que claro, de 90 a 97 solo tengo 2. Bien. Entonces, voy a agregar una fila más y en esa fila voy a colocar el siguiente símbolo. Que es el símbolo de sumatoria. ¿Sí? Y es para poder encontrar el total. Entonces, solo voy a buscar acá el signo y lo coloco. Acá está. Ese símbolo. ¿Ves ahí? Ese es el símbolo que voy a utilizar. Y ahora voy a hacer mi frecuencia acumulada. Entonces, vean, ¿cómo es que voy a hacer la frecuencia acumulada? El primer valor lo copio. Y de ahí lo que voy a ir haciendo es que a ese valor le voy a ir sumando la cantidad siguiente. Entonces digo, 2 más 3, 5. 5. Entonces ahí, 5. De ahí, ahora 5 más 5, 10. 10 más 8, 18. 18 más 9, 27. 27 más 9, 36. 36 más 7. 43. 43 y 43 más 2, 45. Bueno, y entonces aquí en sumatoria le coloco ese total, ¿sí? La sumatoria de la frecuencia es 45. Características para saber que lo hicieron correcto es que la cantidad que ahí les debe de cuadrar, por decirlo así, debe de ser la misma de la cantidad de datos que tenían al principio. Y podemos verlo acá en la primera tablita. Miren, la primera tablita que teníamos ahí tiene 15 columnas y 3 filas. Y ustedes verán que 15 por 3 es 45. Entonces ahí tenemos los 15 datos que teníamos al principio. Bueno, no sé si queda alguna duda ahí de cómo hacerlo. No, profe. Muy bien, entonces recuerden que les voy a enviar este documento para que les quede ahí a ustedes, por si es que no pudieron copiar o algo así. Entonces ahí les va a llegar el documento, y igual va a estar el video, y voy a procurar juntarles acá en este documento algunos conjuntos de datos para que ustedes practiquen. ¿Sí? Así tengan fresco lo que van a hacer al momento de resolver su hoja de trabajo.